Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Facebook y de YouTube que posteriormente verán este video? Es un gran gusto saludarlos y abordar el día de hoy el tema a propósito del día, que es sobre la lucha contra la violencia dirigida hacia la mujer y hacia las niñas. Este fenómeno de discriminación, de inequidad relacionado con el género, y que bueno, es un fenómeno que tiene mucha historia, que tiene muchos elementos importantes de los que podemos hablar, y que el día de hoy se está conmemorando precisamente ese Día Mundial de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Esto está establecido por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, y se conmemora precisamente hoy. Y bueno, hay una estadística muy importante que aproximadamente el 70% de las mujeres y de las niñas en algún momento de su vida van a experimentar un fenómeno de violencia directamente en su vida. Y eso es por lo menos. Esto quiere decir que, bueno, si por ejemplo un padre tiene 3 hijas, 2 de ellas van a sufrir un fenómeno de violencia asociado con el género, dado el caso de que viven ese fenómeno de violencia por el hecho de ser mujeres, y que si fueran hombres no vivirían ese fenómeno. Entonces esta es una problemática a nivel mundial muy seria, en la que incluso países de primer mundo, países desarrollados, países con sistemas legales de vanguardia, aún experimentan un poco. Y pues qué decir de muchos otros países en los que hay una leve o una muy escasa promoción de los derechos humanos, y en la que ocurren este tipo de fenómenos de manera más notoria, de manera más grave. Y bueno, en México, nuestro país, tenemos también mucho este fenómeno asociado a la cultura, a la religión también, en el cual se discrimina y se desprecia a la mujer, y que ese fenómeno de discriminación, de considerarlas seres inferiores o con menos derechos o con culturalmente más presionadas, culturalmente menos beneficiadas, son la base para que después se desarrollen fenómenos de violencia dirigidas hacia ellas, relacionadas por el género. Una de las bases psicológicas para el problema de la discriminación y de la violencia hacia la mujer es el establecer relaciones de dominación. Todos interactuamos con todas las personas, tenemos relaciones interpersonales, pero estamos muy poco acostumbrados, culturalmente hablando, a tener relaciones de equidad y de igualdad, y nos sentimos como más inclinados hacia las relaciones de dominación. Es decir, es muy poco probable, o es más fácilmente dado, que un jefe se sienta superior a sus subordinados, que un padre de familia diga: quizás sé lo que yo digo porque yo soy el papá, porque yo soy el que traigo el dinero. En la relación con nuestros padres también, porque ellos son los papás, van a tener un voto con mayor credibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos mucha costumbre y estamos muy habituados a las relaciones de dominación, y no estamos tan acostumbrados a relaciones de equidad y de igualdad. Aunado a esto, a los fenómenos relacionados con la discriminación hacia la mujer, pues son la base para que después se den fenómenos de violencia. Así que uno de los primeros pasos es establecer relaciones de equidad en todos los campos de nuestra vida. Si por ejemplo yo soy empleado, tengo que establecerme en una postura de suficiente valor personal, en la cual yo no me pongo como una persona inferior ante un jefe, ante alguien más. Es decir, el fenómeno también tiene que ver con una postura psicológica de quien es discriminado o de quien es violentado, para asumirse como inferior. Y ese es uno de los procesos precisamente que deben de cambiar, que estamos planteando como uno de los importantes para que se frene o se disminuya este fenómeno de la violencia de género. Entonces tenemos que cambiar esas relaciones de dominación. Hay dos posturas. Una es la persona violentada, por supuesto que tiene conflictos, tiene problemas, tiene una visión de superioridad, pero la persona que está recibiendo la violencia también. La persona que recibe violencia, que recibe discriminación o como tal abusos de poder, pues para que estos continúen tiene que estar asociado esto a un problema de baja autoestima y de algunas dificultades. Entonces también el papel de la persona violentada es muy importante, y psicológicamente tiene que fortalecerse para que esto cambie. Vamos a hablar de indicadores de violencia. Hay varios que son muy notorios. El primero de ellos es insultos y humillaciones. Desprecios con palabras, con actitudes, también son una forma de violencia, lo que llamamos violencia psicológica.
El desprecio con connotaciones sexuales hacia la mujer también es una forma de violencia. El obligarla, el manipularla para que acceda a tener relaciones sexuales desde el noviazgo y aún en las relaciones de matrimonio se da y es como tal una forma de violentar a la otra persona. Entonces, aún en las relaciones de matrimonio, si la sexualidad es forzada, hay manipulación de por medio, hay la idea de, bueno, si tú no me das sexualmente lo que yo quiero, yo me voy a ir a buscar a otro lado. Esa también es una forma de violencia de género que tenemos que verla como tal, ¿no? Y bueno, hay muchas otras formas sutiles, desde el desprecio, porque no me gustó esto, no me gustó esta comida, no me gusta esta amiga que tú tienes y tienes que dejarla. ¿Por qué? Porque yo digo, sin apertura al diálogo, también son formas de violencia. Encasillar a la mujer en un rol tradicional, sin permitirle que estudie, que progrese, que haga algunas otras actividades, sin el diálogo para ir generando esas posibilidades, también son una forma de violencia y estas están muy sustentadas muchas de las veces en criterios tradicionales, en criterios culturales y más aún también en criterios religiosos. Es decir, la persona que discrimina, que violenta, se ampara en la religiosidad. Dice, Dios dijo que hasta la muerte que nos separe, Dios dice que no sé qué, juramos ante tal persona, etcétera, etcétera. La Biblia, tal libro sagrado, etcétera, y se sustentan con argumentos religiosos para filosóficamente justificar, mentalmente justificar la violencia que se ejerce o la discriminación. Y eso se da casi en todas las religiones. Las religiones tienen un problema muy serio, la mayoría, no todas, que tiene que ver con la poca capacidad de autocrítica, de analizarse a sí mismas y recomponerse o replantear algunas visiones que se tienen. Por ejemplo, desde la misma filosofía también, en la Grecia antigua, había ciertas corrientes filosóficas que decían una definición de la mujer muy discriminatoria. Decían, la mujer no es otra cosa que un hombre incompleto. Es decir, no se acabó de completar como ser humano, está entre menos que un ser humano y se define como un hombre incompleto. Y de ahí también las religiones han tomado gran parte de la información, ciertas justificaciones. El mismo hecho, por ejemplo, de decir que Dios creó al hombre y después de una extracción de su costilla se creó a la mujer, también es poner a la mujer en un segundo plano. Y en la mayoría de las latitudes del globo terráqueo se da que hay un respaldo religioso, filosófico, para disminuir a la mujer y su posición. Y eso, bueno, tenemos que rediseñarlo, tenemos que cambiarlo y tenemos que ser autocríticos en nuestra visión de esos puntos. El siguiente, el derecho, negar el derecho a trabajar, estudiar o socializar. Indicarle a la pareja con quién sí puede ser amiga, con quién no puede hacer amigas, a qué amiga le deja de hablar, etc. Son formas también de violencia. El impedir que vaya a visitar a su familia, que tenga cierta interacción con su familia, también lo es. Anular la toma de decisiones de la pareja es una de las que psicológicamente son más drásticas. No, mira, tú no quieres esto, tú quieres esto. Esto no es bueno para ti, lo que sí es bueno para ti es esto, porque date cuenta, porque yo digo así que lo que tienes que hacer es tal o cual. Son formas de anular a la otra persona. Hay violencia también física no evidente, es decir, violencia física que no se nota en cicatrices, en marcas, pero que tiene que ver con empujones, jalones, con ciertas agresiones no muy notorias que si en la relación de pareja se permiten, son la antesala para que después haya una violencia física evidente, ya con golpes, con golpizas incluso, y que se tienen que ir trabajando y mejorando desde que se dan para que se disminuya ese fenómeno. Y finalmente las agresiones físicas evidentes. Otro de los aspectos sumamente importantes que yo señalo para prevenir la violencia de género, para lograr más equidad en las relaciones interpersonales, son los derechos que la mujer tiene que primero procesar intelectualmente y después desarrollar en su vida práctica. La mujer tiene derecho a estudiar, ¿sí? Esto obviamente tendrá que ver con las cuestiones particulares del caso. Si por ejemplo tiene un niño de 2 meses, otro niño de 1 año y medio y quiere irse a estudiar todos los días 6 horas a la universidad, obviamente eso va a ser impráctico.
Sin embargo, ella tiene derecho a estudiar y buscar la manera de organizar su tiempo, de prever en qué edad de sus hijos puede hacerlo. Esto tiene que ser por medio del diálogo con la pareja, porque todos los derechos de la mujer y los derechos del hombre también y de todas las personas podemos también mal interpretarlos y hacer un uso negativo de ellos. Así que todo esto tiene que ser por medio del diálogo. Mismo, la mujer tiene derecho a trabajar, tiene derecho a un fondo de ahorro personal. Tener un fondo de ahorro personal, manejar la propia economía de manera inteligente es un derecho humano que las personas tienen y que a la mujer se le ha negado. Como tú eres mujer, como yo soy el hombre, el encargado de la casa, de la economía, etcétera, tú en la economía no te metas, tú de la economía no puedes tener parte, entonces yo manejo solamente el dinero y nada más, ¿no? Aunque también hay muchos casos a la inversa, donde la mujer maneja el dinero y el hombre solo trabaja y lo lleva y la mujer lo organiza, pero en pocas palabras, para el tema, la mujer tiene derecho a un fondo de ahorro personal. La mujer tiene derecho a contratar también servicios domésticos que le aligeren la carga, que hagan que ella estratégicamente se ocupe temporalmente o en pocas horas de la casa, pueda también quizá trabajar, estudiar, dedicarse al manejo de la relación con los hijos, etc. Todo esto puede hacerse de manera correcta, de manera bien planeada y con diálogo en la relación. La mujer tiene derecho al descanso, a la diversión y a la socialización. Muy bien, vamos finalmente con los últimos dos puntos: prevención de la violencia de género. La primera es tener una cultura más acercada a la educación. Es decir, si culturalmente leemos más, investigamos más, analizamos más, vamos a ser más autocríticos, vamos a ser más críticos de la religión, en el buen sentido, y no lo digo en el mal sentido. Muchas personas que me conocen saben que yo soy una persona religiosa, soy una persona que tiene una práctica espiritual cotidiana, pero también tengo la capacidad de ser autocrítico con mi perspectiva religiosa y con las demás perspectivas religiosas para mejorarlas. No es negar la religión, no es llegar al ateísmo, es todo lo contrario, es qué cosas pueden ser planteadas de una forma más sana dentro de la religiosidad para evitar estos fenómenos, porque los fenómenos surgen así. Primero hay un concepto, consciente o inconsciente, pero hay un concepto ahí en la mente que justifica nuestras acciones. Entonces es muy importante que seamos autocríticos de la religiosidad también, para mejorarla, no para negarla, todo lo contrario, para mejorarla, para plantearla de maneras más sanas. Y si somos más educados, vamos a poder hacer un contrapeso con esos elementos en la parte social, cultural, etcétera, y llevar este tema de la violencia y de la no discriminación también a las esferas del trabajo, donde se da mucho en el campo social, en las mismas relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, se divorcia un hombre, hijo de la familia, y bueno, dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, y se le apoya un tanto, ¿no? Pero se divorcia una mujer y la familia está al pendiente, dicen, no vaya a meterse con todo mundo, va casi a ser una prostituta. Hay muchos fenómenos en los que las cosas se dan de esa forma y estamos evidenciando nuestra incapacidad de respetar a la persona. Y es ahí donde está la dificultad. Entonces tenemos que volvernos muy críticos y muy cuidadosos. Muy bien, tenemos una pequeña interrupción. Tenemos que fomentar también una cultura de diálogo, el ejercicio inteligente de los propios derechos, también por medio de dialogarlos. Muy importante, evitar los fanatismos religiosos. Los fanatismos religiosos son muy nocivos porque dejan de ver al individuo, dejan de ver las circunstancias reales en las que las personas están viviendo y quieren aplicar rígidamente conceptos, planteamientos, etcétera, que se plantearon hace 1000 años, hace 2000 años o más tiempo, los cuales resultan imprácticos e incluso violentos hacia las personas. Entonces, yo invito a la gente a que sea religiosa, a que sea espiritual, si es que le gusta, claro, pero que no sea fanática. Por el fanatismo hay muchos conflictos y muchos problemas. Evitar el machismo y el feminismo desde el hogar, es decir, a las niñas, además de darles juguetes como una muñeca, trastes para que jueguen, etcétera, donde estamos perfilándolas intelectualmente para que solo sean mujeres en un rol tradicional, a ellas bien, además de darles eso, también tenemos que decirle, tú puedes ser doctora, puedes ser arquitecta, puedes ser pilota de avión, puedes ser abogada, puedes ser dentista, puedes ser educadora, lo que tú quieras puedes lograr ser. Y a los niños también hay que meterlos a la cocina, que ayuden a cocinar, a planchar, a barrer, a trapear, a hacer labores de casa. Desde esa forma
vamos flexibilizando las maneras de entendernos como hombres y mujeres en esta relación de género y de roles. ¿Qué hacer en caso de ser víctimas de violencia? Primero que nada, acudir a ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque en realidad las cosas dependen de las decisiones de la persona, tienen mucho que ver con la seguridad, la autoestima y la posición psicológica que la persona tiene. Primero tiene que estar sana, tiene que tener una autoestima positiva para poder manejar esta situación, sea que la relación de pareja continúe o termine. Es muy importante que haya un respaldo psicológico. Acudir a las instituciones indicadas, DIF, Instancia de la Mujer, Procuradurías, etcétera, a la cuestión legal también. Y muy importante, me parece sumamente importante y serio este punto, que en el tema de la violencia de género, en el tema de la discriminación como tal y ya la violencia en las relaciones de pareja, la violencia incluso en el matrimonio, el criterio que podemos utilizar menos indicado, el criterio menos indicado para procesar esa situación es un criterio religioso. ¿Por qué? Porque el criterio religioso deja de ver al individuo, deja de ver las circunstancias reales y pretende aplicar un concepto, un planteamiento moral que no ve las situaciones particulares del individuo. Entonces yo invito a las personas, ojalá que no suene como una contradicción, hay que entenderlo, a que sean piadosas, a que sean religiosas, pero en el tema de la violencia de género, el peor criterio que podemos utilizar para determinar y para ver esa circunstancia es un criterio religioso. Entonces, es una realidad en nuestro país, hay muchas personas que están siendo víctimas de violencia y que el criterio religioso y cultural está siendo psicológicamente, filosóficamente, el elemento que respalda e incluso permite esta situación. Así que yo invito a la gente que sea muy religiosa, pero que en el tema de la violencia de género, de la violencia en el matrimonio, el peor criterio que podemos utilizar es el religioso para ver esa circunstancia y para determinarla. Tenemos que utilizar un criterio psicológico profesional y un criterio legal. ¿Por qué? Porque en la violencia de género como tal está en riesgo la vida de una persona o de más de una persona. Puede ser cuestión de vida o muerte, en muchos casos lo es cuestión de vida o muerte, y lo que legalmente es un delito y lo que psicológicamente es una relación profundamente insana y destructiva, religiosamente puede verse como algo sagrado y algo que tiene que permanecer cuando es absurdo por no ver la situación real y particular de las personas. Así que se requiere mucho criterio, ser muy analíticos para ver este punto, y el peor criterio que podemos utilizar en cuestiones de violencia de género, que a veces se dan desde el noviazgo incluso, es el criterio religioso. Tenemos que acudir al criterio psicológico profesional y al criterio legal, porque es una gran contradicción lo que psicológicamente es una relación insana y destructiva y que legalmente es un delito, que religiosamente te lo planteen como algo sagrado, lo cual está totalmente fuera de la realidad de ese caso en particular. Pero además las situaciones son muy variadas, son muy diversas. Tenemos que ser muy específicos y muy cuidadosos en entender que cada caso es distinto. Bien, finalmente, la educación, la mejora en nuestra formación, en la cultura, acudir a servicios psicológicos, capacitarnos, recibir información relacionada con estos temas, nos ayuda a mejorar nuestra sociedad, desde mejorar nuestra forma de pensar, los roles de género. Y bueno, el día de hoy se les invita a nivel mundial a portar un moñito como este de color naranja, que promueva este Día Mundial de la No Violencia hacia la mujer y hacia las niñas. Muchísimas gracias por estar ahí, les invito a que compartan este video y estamos en contacto hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.